Soy tan estúpido. ¿Por qué estoy tan roto? Esa fue mi historia cuando crecí. ¿Cuántos de ustedes creen que las palabras que se dicen a sí mismos afectan su vida? E incluso justo en el vestíbulo, alguien se me acercó y me dijo, sé que eres entrenador de memoria. Me estoy haciendo demasiado viejo. Tengo una memoria horrible. Y siempre digo lo mismo, basta. Si luchas por tus limitaciones, podrás conservarlas, ¿no? Si luchas por tus límites, son tuyos. Voy a compartir contigo 3 historias breves que tienen que ver con historias y destino, y algunas cosas que hice para poder reescribir y cambiar mi historia. Cuando tenía 5 años, estaba en la clase de jardín de infantes. Estaba de pie sobre una silla. Perdí el equilibrio y mi cabeza se estrelló contra el alféizar de la ventana. Desde allí, rebotó y cayó sobre el radiador de la calefacción. Desperté en el hospital, en urgencias, con sangre por todas partes, y lo que realmente se notaba era en la escuela. Tenía problemas de concentración y de memoria. Tenía migrañas todos los días cuando tenía 5 años. Un par de años después, perdí a mi abuela por Alzheimer cuando tenía 7 años. Cuando tenía 9 años, estaba yendo más lento en clase y se burlaban de mí con bastante dureza porque no entendía las lecciones, ya que me llevó 3 años más que a todos los demás niños aprender a leer. Tenía muchas dudas sobre mí mismo y muchos problemas de autoestima. Pero cuando se burlaban de mí en clase, una maestra salió en mi defensa. Me señaló y me dijo, «Deja a ese niño en paz. Ese es el niño con el cerebro roto». ¿Y cuántos de ustedes ya saben cuántos adultos hay aquí? Los adultos tienen que tener mucho cuidado con sus palabras externas, porque a menudo se convierten en las palabras internas de un niño, ¿no? Así que cada vez que me iba mal en la escuela, que era todo el tiempo, decía, porque tengo el cerebro roto. Esa fue mi historia. Y luché todos los días. Y cuando tenía 18 años, tuve la suerte de entrar en una universidad local. Y pensé que podía comenzar un nuevo capítulo de mi historia. Tomé todas estas clases. Pensé que el hecho de ser estudiante de primer año significaba que podía empezar de nuevo. Y me fue mucho peor, si es que eso es posible. Y pensé que debía renunciar porque no tenía dinero. Mis padres emigraron a Estados Unidos. Vivíamos en la parte trasera de una lavandería en la que trabajaba mi madre. No había dinero disponible. Y no sabía cómo decirles a mis padres que iba a dejar la escuela. Soy el mayor de 3 hermanos. Y un amigo me dijo, «Oye, antes de hacer este gran anuncio, ¿por qué no vienes a casa conmigo este fin de semana y visitas a mis padres y obtienes algo de perspectiva?» Y creo que las perspectivas nos ayudan a darnos otro punto de vista para nuestras historias. Así que me fui y la familia estaba bastante bien, con una hermosa casa junto al agua. Y el padre me llevó a pasear por su propiedad antes de la cena y me hizo una pregunta muy inocente. Me dijo, «Jim, ¿cómo va la escuela?» Y esa es la peor pregunta que me podrían hacer en este momento. Y empecé a hablar de mí mismo, de que soy muy introvertido y terriblemente tímido. Empecé a llorar y a llorar delante de un completo desconocido, porque tenía tanta angustia y malestar. Tanta presión, y le conté toda mi historia sobre que estaba destrozado, que no era bueno en la escuela, que no era para mí, que iba a dejar la escuela y que no sabía cómo decírselo a mis padres. Y un hombre muy inteligente, mi mentor, me hizo otra pregunta. Creo que las preguntas son la respuesta. Si haces una nueva pregunta, obtendrás respuestas diferentes. Él me preguntó, «Jim, ¿por qué estás en la escuela?» Y yo no tenía una respuesta. Nadie me había preguntado nunca. Pensé que eso es lo que uno hace, ¿no? Y él me dijo, bueno, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres aportar al mundo? Y yo le dije, no tenía ni idea.
y me obliga a escribir las respuestas. Correcto, ser, hacer, tener, compartir. Y saca un papel y las escribo. Y luego, cuando termino, doblo el papel para guardarlo en mi bolsillo pensando que el ejercicio está hecho. Me lo quita de la mano y empieza a mirarlo. Ahora soy un chico de 18 años muy inseguro. Y obviamente, a esta persona les está yendo bastante bien. Y de nuevo, como dijo Gio, tengo miedo de que me juzguen, ¿no? Y siento que sí sabemos cuáles son nuestras pasiones, e incluso nuestro propósito. Pero a veces está sedado por las opiniones y expectativas de otras personas, ¿no? Y entonces empieza a leerlo y levanta la vista y dice, Jim, estás muy cerca de todo lo que hay en esa lista. Y yo pienso, de ninguna manera, dame 10 vidas. No voy a poder superar esa lista. Estoy luchando por mis limitaciones. Y toma sus dedos y hace esto. Es decir, lo que está en el medio es como la llave. Y me lleva a una habitación de su casa que nunca había visto antes. Está cubierta de libros de pared a pared, de techo a piso. Ahora odio los libros. Nunca he leído uno. Es como si me intimidaran mucho. Es como estar en una habitación llena de serpientes. Pero lo que lo empeora es que empieza a recorrer los estantes, saca serpientes de ellos y me las entrega. Miro los títulos y veo que son libros de crecimiento personal de los primeros tiempos. Norman Vincent Peale, El poder del pensamiento positivo, Napoleon Hill, y biografías. Literalmente historias de estos hombres y mujeres increíbles a lo largo de la historia. Y me dice, Jim, quiero que leas un libro por semana. Y yo pienso, no hay manera, no puedo hacerlo. Tengo tareas escolares. Y yo le dije, ¿los estudios? Y él me dice, Jim, no dejes que los estudios se interpongan en tu educación. Ya sabes, la cita de Mark Twain, yo no la sabía en ese momento. Y pensé, realmente no puedo hacerlo. Lo siento. Si me comprometo a hacerlo, ya sabes, no es posible. Y saca mi lista de deseos, mi lista de sueños, y comienza a leer cada cosa en voz alta. Y algo sobre escuchar tus metas, tus fantasías, tus sueños, como si los hubiera contado un extraño en el éter. Me conmovió muchísimo la mente y el corazón. Y, honestamente, muchas de las cosas que se decían allí eran cosas que quería hacer por mis padres, cosas que ellos nunca podrían permitirse o, incluso si pudieran, no harían por sí mismos. Así que, con esa influencia, creo que necesitas razones para obtener resultados. Acepto leer. Y entonces vuelvo a la escuela, con una pila de libros que tengo que leer, una pila de libros que quiero leer. Y no puedo terminar la pila A. ¿Qué hago entonces? No como, no duermo, no hago ejercicio, no socializo durante semanas y semanas. Y una noche, muy tarde, me desmayé a las 2 de la madrugada. Me caí de las escaleras de la biblioteca y me volví a golpear la cabeza. Y me desperté en el hospital 2 días después. Y en ese momento había perdido 18 kilos. Ahora pesaba 52 kilos. Me estaba muriendo, conectado a todas esas vías intravenosas. Pensé que había muerto. Y tal vez una parte de mí deseaba haberlo hecho, ya sabes, porque no tenía mucha autoestima. Y pensé que tenía que haber una mejor manera. Y cuando tuve esa idea, la enfermera entró con una taza de té. Y en ella había una foto de un tipo muy inteligente, Albert Einstein. Y tenía una cita que decía, el mismo nivel de pensamiento que ha creado tu problema no resolverá tu problema. Y lo diré de otra manera, basándome en el tema. La misma historia que te llevó a donde estás, no te llevará a donde mereces estar. ¿Tiene sentido? Empecé a hacerme otras preguntas, como, por ejemplo, ¿cuál es mi problema? Tengo un cerebro muy, ya sabes, roto, que aprende despacio. ¿Cómo puedo aprender más rápido? ¿Cómo puedo arreglar mi cerebro? Me concentré en eso durante los siguientes 60 días. Se encendió la luz. Empecé a entender cosas, a concentrarme mejor, a leer más rápido, a mejorar mi memoria, a mejorar mis notas. Y no podía evitar ayudar a otras personas. Y aquí está el asunto. Una de mis primeras alumnas a la que empecé a dar clases particulares leyó 30 libros en 30 días.
Y, ¿sabes? ¿Cuántos de vosotros compráis libros y se quedan en la estantería sin leer? Y se convierten en libros de autoayuda y no en libros de salud. Ella lo leyó. Su motivación era que su madre se estaba muriendo de cáncer terminal. Le daban solo 2 meses de vida. Y los libros que estaba leyendo eran para salvarle la vida a su madre. Y acabó haciéndolo. Y cuando escuché eso, no solo me di cuenta de que el conocimiento es poder, que aprender es tu superpoder, sino que también me di cuenta de que mi dharma, mi misión en la vida es construir cerebros mejores y más brillantes, ¿no? Ningún cerebro se queda atrás. Y así, hace unos 10 años, en 2013, recibí una llamada de la oficina del presidente de un gran estudio cinematográfico y quería hacer un entrenamiento cerebral. Fui allí un viernes y realicé un entrenamiento de mediodía. Y fue mi mejor entrenamiento porque cuando caminaba por los pasillos, veía estos carteles de películas de historias, cuentos épicos, Star Wars, Avatar, ¿no? Y me puso en ese tipo de estado del que hablaremos. Y después, para agradecerme, me dio un recorrido por el lugar. Y vi este cartel de Wolverine, ¿no? Y pensé, no puedo esperar a que salga esa película porque no se estrenaría hasta dentro de unos meses. Cogió el teléfono y 5 minutos después, yo estaba en su cine, viendo a Hugh Jackman pelear con todos esos super ninjas un viernes, ¿no? Fue increíble. Y después me llamó y me preguntó cómo estuvo la película. Y yo le dije, «Oh, esto es increíble. Muchas gracias». Él me dijo, «No lo sabes, pero yo no sabía leer de niño. Aprendí a leer leyendo cómics. Y mi cómic favorito era Wolverine y sus X-Men. No porque sean tan fuertes, sino porque son diferentes. Son mutantes, ¿verdad?» Y yo me sentía como un mutante. Y cuando tenía 9 años, leí en un cómic que su escuela, la escuela del profesor X para superdotados, estaba en Westchester, Nueva York, un suburbio de la ciudad de Nueva York donde yo vivía. Y entonces, historia real. Otra historia. Solía andar en bicicleta por mi vecindario cuando tenía 9 años, tratando de encontrar esa escuela porque quería encontrar mis superpoderes. Quería encontrar a mis amigos, ¿no? Y se lo digo a él. Él dice, «Jim, no sabía que te gustaban los X-Men. Tenemos 30 días más de rodaje de la nueva película de los X-Men en Montreal. ¿Quieres ir?» Y yo le dije, «Sí, quiero ir. ¿Qué puedo hacer por ti?» Él me respondió, «Oh, solo enséñales a leer guiones rápidamente y memorizar las líneas, a estar concentrados en la cámara». Yo le dije, «Puedo hacerlo. Claro». El sábado por la mañana, me subo a lo que llaman el X-Jet. Soy el último en subir debido al tráfico de Los Ángeles. Y todo el elenco de X-Men están allí. Y ni siquiera veo a Hugh Jackman y Patrick Stewart. Veo a Wolverine y al Profesor X. Y estoy volando a Montreal entre Halle Berry y Jennifer Lawrence, que van a filmar el nuevo X-Men. Y estoy entrenando al elenco y al equipo. Y la primera escena que filmaron, ¿dónde crees que fue? En la escuela de los X-Men, ¿no? Así que, como un niño de 9 años, pude ver a mis héroes cobrar vida. Pero lo mejor es que cuando llegué a casa, había un paquete esperándome. Era del tamaño de un televisor. Lo abrí y era esta foto. Aparecía yo y todo el elenco de los X-Men. Hugh Jackman, Halle Berry, todos. Pero aún mejor que eso, había una nota del presidente. Decía, «Jim, muchas gracias por compartir tus superpoderes con todos nosotros. Sé que desde que eras un niño has estado buscando tu escuela de superhéroes. Aquí está la foto de tu clase. En mi libro, Sin Límites, empiezo con el viaje del héroe, ¿no? Creo que es una historia de cómo pasar de la limitación a la liberación. Te enfrentas a obstáculos, consigues mentores, todo un proceso. Pero en estas 3 historias, yo cuando era niño, yo en la universidad, X-Men, hay 7 cosas que puedes hacer para activar tu destino. Y voy a utilizar un acrónimo llamado DESTINO. La D es decidir. Las decisiones determinan el destino.
Hay una cita en Sin Límites que es una de las más compartidas. Dice que la vida es la letra C entre las letras B y D. La vida es C entre B y D. ¿Qué significa eso? B es nacimiento. D es muerte. Vida C, elección. Es decir, el futuro. Tu destino no es un misterio, ¿verdad? Y no está grabado en piedra. Está grabado en las decisiones que tomas todos los días. Así que decide. La E de destino es visualizar, ¿no? Sin visión, la gente perece. Y tu mente no sabe la diferencia entre algo imaginado vívidamente y algo que es real. Y entonces, activa diferentes partes de tu cerebro. No podemos explicarlo ahora, pero en neurociencia, se activan diferentes partes de tu cerebro. Creas dopamina. Creas oxitocina. Utilizas diferentes partes de tu cerebro. Lógica, creativa, emocional. Y entonces, ¿cómo puedes imaginar ese futuro? Por ejemplo, cuando era niño, intentaba encontrar mi escuela de superhéroes. La S es estado. Todo aprendizaje, como la vida, depende del estado. Cuando digo estado, me refiero a tu estado emocional. Y entonces, agregar emoción a esa visualización no solo te ayudará a recordar cosas, sino que también te dará un propósito. Por ejemplo, si escuchas esa lista de cosas que podrías hacer por mis padres, o a esa joven que leyó 30 libros por su madre, sin razones, no obtendrás el resultado. Entonces, ¿cómo puedes agregar más de esas emociones? La T en destino es que debes tomar acción. La verdad es que en esta industria en crecimiento de la que nadie habla, el conocimiento no es poder, sino poder potencial. Solo se convierte en poder cuando, ¿qué hacemos? Cuando actuamos en consecuencia. Pero la verdad es que todos los libros, podcasts, cursos, grupos de expertos y conferencias no funcionan hasta que uno trabaja. Y no podemos enojarnos por los resultados que no obtuvimos del trabajo que no hicimos. Por eso, hay que tomar esa acción, una acción inteligente. La idea es involucrar a los demás. Se necesita un pueblo. Nadie. Odio en las redes sociales cuando la gente dice que se hizo a sí misma. X, Y, Z. Porque realmente se necesita un equipo. Se necesitan clientes. Se necesitan mentores. Y también la I es invertir. Inviertes en ti mismo, en esos libros, en esas biografías, en coaching. Cosas que te ayudan a darte representaciones de otras historias. Así que esa sería la I. La N es nutrir. ¿Cuántas personas se sienten un poco agotadas? En los últimos años, a veces nos sentimos agotados y estresados. No porque estemos haciendo demasiado. A veces nos sentimos agotados porque estamos haciendo muy poco de las cosas que nos hacen sentir vivos. Incluso el cuidado personal. Siempre le digo a la gente que tome sus medicamentos todos los días. Acrónimo. Meditación, ejercicio, dieta y sueño. ¿De acuerdo? El autocuidado no es egoísta, por lo que debes nutrirte a medida que atraviesas estos capítulos de tu vida. Y luego, finalmente, la I eres tú. Y ya termino contigo porque es una agencia. Recuerdo que mi socio comercial, Alexis, y yo pudimos presentar a dos de Tatasi, nuestros superhéroes que querían conocerse. Richard Branson y Stan Lee. Sí, no Stan Lee, sino Stan Lee. ¿Y quién creó que? Todos los superhéroes de Marvel. Y en el auto, le pregunté, estoy tan nervioso. Le pregunté a Stan, necesito saber quién es tu superhéroe favorito. Y él dice, Jim es Iron Man. Y luego le dije, y él me dijo, Jim, ¿quién es tu superhéroe favorito? Y tenía una corbata de Spider-Man. Y yo le dije, Spider-Man. Y su voz icónica dice, con gran poder viene genial. Y todos ustedes lo saben, es como parte de su historia, está en su ADN. Y como tal vez tuve un traumatismo craneal,
A veces invierto las cosas cuando leo o escucho algo diferente. Pensé, Stan, tienes razón. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y lo contrario también es cierto. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Como todos ustedes han dicho, ustedes son los protagonistas de su historia. Y cuando asumimos la responsabilidad de algo, tenemos un gran poder para mejorar las cosas, ¿no? Porque todo empieza por ti. Y por eso, terminaría con esto, un reto. La película que estaban filmando, esta película, era Días del Futuro Pasado. Y es una película de viajes en el tiempo. Y tiene lugar en un futuro distópico donde todo es apocalíptico. Y el profesor X envía a Wolverine al pasado debido a sus habilidades curativas para darle consejos al profesor X más joven sobre cómo cambiar el rumbo. Así que mi desafío para ti al finalizar es el siguiente. ¿Qué consejo le habrías dado a tu yo más joven? Como en mi caso, ¿qué le diría a un niño de 9 años que estaba roto? Hay mucho poder sanador en eso, ¿verdad? Y luego tu imaginación es muy poderosa. Avanza rápidamente hacia el futuro. 5, 10, los años que sean, y serás la versión deseada de ti mismo. Quiero decir, todo el tiempo me hago esta pregunta cuando estoy estancado. Me pregunto, ¿qué quiero de mi yo futuro que hiciera hoy? ¿Cierto? Y también hay mucha sabiduría allí. Entonces, al mirar hacia el futuro, estás siendo, haciendo, teniendo, compartiendo tu vida sin límites. Echas la vista atrás y te preguntas qué consejo te darías hoy. Porque la cuestión es la siguiente. El cambio es difícil. La vida es difícil por una de dos razones. O sales de tu zona de confort o te quedas en ella. La zona de confort es agradable, pero no crece mucho en ella. Y aunque crecer es difícil y cambiar da miedo, nada es tan difícil y aterrador como estar en un lugar que no es tuyo. Estar atrapado en un lugar al que no perteneces. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Porque hay un yo futuro que espera pacientemente. Hay un destino que espera. Y el objetivo es que estemos presentes todos los días hasta que nos presenten. Muchas gracias. Si te gustó el contenido, regálame tu like, suscripción y comparte para que el conocimiento llegue a más personas.